No sé en qué momento empezó todo, ni en qué instante exacto dejé de verlo solo como mi primo y empecé a sentir algo que me quemaba por dentro, algo que no sabía nombrar sin que me diera miedo. Me llamo Julio, tengo 20 años, y esto es lo que nunca me atrevería a decir en voz alta, porque incluso pensarlo ya me hacía sentir que estaba cruzando una línea invisible que siempre estuvo ahí pero que yo decidí ignorar, como si desde siempre hubiera sabido que no debía ir por ese camino pero aún así. Algo dentro de mí me empujaba poco a poco, sin prisa pero sin pausa, como una corriente silenciosa que me arrastraba sin que yo quisiera o pudiera detenerla. Daniel siempre fue distinto, desde que era niño lo admiraba, 5 años mayor, seguro de sí mismo, con esa manera tranquila de hablar que hacía que todos lo escucharan sin esfuerzo, con esa presencia que llenaba cualquier espacio sin necesidad de imponerse, con esa forma de mirar que parecía entenderlo todo, incluso lo que uno no decía. Cuando venía a las reuniones familiares yo encontraba cualquier excusa para estar cerca, aunque fuera en silencio, aunque fuera fingiendo que veía el celular o ayudando en cosas que nadie me pedía, solo por estar ahí, por sentir que de alguna forma compartía su espacio, su mundo, su cercanía. Antes era inocente, o eso quiero creer. Antes solo quería parecerme a él, quería ser como él, tener su seguridad, su forma de mirar el mundo, su manera de no dudar, su forma de existir sin cuestionarse. Tanto, pero crecí, y algo cambió, algo empezó a sentirse distinto, más intenso, más confuso, más difícil de esconder incluso para mí mismo, algo que me hacía evitar su mirada y al mismo tiempo buscarla, algo que me hacía sentir inquieto cuando estaba lejos y aún más cuando estaba cerca. Fue un verano, hace no mucho, uno de esos días en los que el calor parece detener el tiempo y todo se vuelve más lento, más pesado, más denso. Nos quedamos solos en la casa de mis tíos porque todos salieron. Recuerdo el ventilador girando lento, el sonido constante llenando el silencio, y él sentado en el sofá con una camiseta ligera que dejaba ver sus brazos, la luz entrando por la ventana dibujando sombras suaves sobre su piel, y yo intentando concentrarme en cualquier cosa menos en eso, menos en cómo la escena parecía quedarse grabada en mi mente con una claridad absurda, menos en cómo su risa me hacía sentir algo extraño en el pecho, algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. ¿Qué te pasa, Julio? Me preguntó de pronto, y su voz me sacó de ese torbellino en el que estaba atrapado. No supe qué decir, me miraba demasiado directo, como si pudiera leerme, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza, como si no hubiera forma de esconderme realmente. Bajé la mirada, pero él no apartó la suya, y entonces hizo algo que no esperaba, se acercó. Fue un gesto simple, apenas un paso, pero para mí fue como si el mundo se encogiera y todo lo demás dejara de existir. Sentí su mano en mi hombro, cálida, firme, real, y ese simple contacto fue suficiente para desordenarme por completo. Me preguntó si estaba bien, y yo solo pude asentir, aunque claramente no lo estaba, porque en ese momento lo supe. Lo que sentía no era normal, no era lo que se suponía que debía sentir, no era algo fácil de explicar ni de aceptar, y aún así no me alejé. No quise hacerlo, no tuve la fuerza o tal vez no tuve el deseo de hacerlo. Nos quedamos así unos segundos que parecieron eternos, demasiado. Cerca, pude notar su respiración, lenta, tranquila, mientras la mía era un desastre, mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que él podía escucharlo, que podía sentirlo igual que yo. Levanté la vista sin querer, como si algo dentro de mí me obligara, y nos encontramos. No fue inmediato, nadie dio una orden, nadie dijo nada, pero pasó. Sus labios rozaron los míos con una suavidad que me dejó sin aire. No fue brusco, no fue desesperado, fue casi una pregunta, un intento, algo que podía romperse en cualquier segundo, y yo, en lugar de apartarme, respondí, cerré los ojos y dejé que ese instante existiera, que fuera real, aunque supiera que no debía, aunque supiera que eso lo cambiaba todo. Fue un beso corto pero suficiente para cambiarlo todo, suficiente para que ya no hubiera vuelta atrás, suficiente para que algo dentro de mí ya no pudiera fingir que no pasaba nada. Cuando se separó no dijo nada, yo tampoco, solo nos miramos, como si ambos estuviéramos tratando de entender lo que acaba de ocurrir, como si estuviéramos midiendo las consecuencias en silencio, sintiendo el peso de algo que ninguno sabía cómo manejar. Esto empezó a decir él, pero no terminó la frase, y yo tampoco quería que la terminara, porque ponerlo en palabras lo haría más real, más difícil de ignorar, más imposible de deshacer. Desde ese día todo se volvió más complicado. No hablamos directamente de ello, pero había algo en el ambiente, en cada mirada, en cada pausa, en cada silencio compartido, algo que ya no podíamos fingir que no existía, algo que crecía aunque intentáramos ignorarlo, algo que se colaba en cada pequeño detalle, en cada gesto mínimo. A veces nuestras manos se rozaban, por accidente, y ninguno se apartaba de inmediato, como si ese contacto breve fuera suficiente para decir todo lo que no nos atrevíamos a expresar. A veces nuestras conversaciones se volvían más íntimas de lo normal, más profundas,
como si estuviéramos buscando algo sin decirlo, como si cada palabra tuviera un significado oculto que solo nosotros entendíamos. Y sí, hubo otro beso, más lento, más consciente, esta vez no hubo duda, esta vez no fue una pregunta sin una respuesta. Su mano se quedó en mi mejilla un poco más, y la mía en su brazo, sintiendo el calor que me recorría entero, sintiendo cómo ese momento se alargaba más de lo que debería, cómo se volvía algo que ya no podía fingir que no existía. No fue algo sucio ni desesperado, fue cercano, demasiado cercano. Fue de esos momentos que parecen detener el tiempo y hacer que todo lo demás deje de importar, como si el mundo entero quedara reducido a ese espacio entre nosotros, a ese instante suspendido que sabíamos que no debía prolongarse, pero también fue el momento en que entendí que no podíamos seguir así, que por más que lo quisiera no había un final bueno esperando, porque por más que lo sintiera real, por más que mi corazón se negara a soltarlo, había algo en el fondo que me decía que ese camino solo iba a rompernos, que tarde o temprano alguien saldría lastimado, que no había forma de que algo así encajara en la realidad sin consecuencias. No lo odio, no me arrepiento de lo que sentí, porque fue sincero, porque fue real, porque por un momento me hizo sentir completo de una forma que no sabía que necesitaba, pero tampoco sé cómo vivir con ello. Ahora cuando lo veo todo es distinto, nos hablamos como siempre, nos reímos como antes, compartimos momentos como si nada hubiera pasado, pero hay una línea invisible que ninguno cruza, una distancia que no se nota a simple vista pero que está ahí todo el tiempo, recordándonos lo que fue y lo que no puede ser, recordándonos que hay cosas que simplemente no pueden continuar, que hay sentimientos que tienen que quedarse en silencio aunque sigan vivos por dentro. A veces me pregunto si él también los recuerda como yo, si también se queda pensando en esos momentos cuando está solo, si también siente ese peso en el pecho que no se va del todo, si también hay noches en las que se pregunta qué habría pasado si todo fuera diferente, si en algún lugar de su mente ese recuerdo sigue siendo importante o si lo dejó ir con facilidad. A veces me pregunto si ese beso significó algo más para él o si para él fue solo un error, un instante sin importancia, algo que decidió guardar en un rincón y no volver a tocar, y otras veces solo trato de convencerme de que fue eso, un error bonito, uno de esos que no se repiten pero que tampoco se olvidan, uno de esos que se quedan contigo en silencio, acompañándote en los momentos más inesperados, recordándote que hay sentimientos que no siempre encuentran un lugar correcto en el mundo pero que aún así existen, que aún así marcan, que aún así cambian todo sin pedir permiso, y supongo que esta es mi forma de aceptarlo, de decirlo sin decirlo, de soltarlo aunque sea un poco, porque guardarlo completamente dentro de mí ya empezaba a pesar demasiado, porque cada recuerdo se volvía más fuerte cuanto más lo intentaba enterrar, porque cada silencio hacía más ruido que cualquier palabra, y necesitaba, aunque fuera así, dejarlo salir, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo para mí, aunque fuera solo como esta confesión que nunca sabrá que existe pero que de alguna forma me permite seguir adelante sin sentir que todo se queda atrapado dentro de mí para siempre, como si escribirlo fuera la única manera de darle un cierre que en la realidad nunca tuvo, como si al ponerlo en palabras pudiera finalmente entenderlo, aceptarlo y dejarlo ir, aunque en el fondo sepa que hay cosas que no se van del todo, que simplemente aprenden a quedarse en un rincón más tranquilo del alma.